Nuevo golpe económico contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la invasión a Ucrania. Su homólogo francés, Emmanuel Macron, ha celebrado esta mañana la decisión que tomó la Unión Europea en su conjunto, las 27 naciones que la integran, de avanzar con este embargo contra el crudo de Moscú. El mandatario anunció que anoche decidieron dejar de importar, eso es muchísimo, el 90% del petróleo ruso para fines de 2022. Hablaron los líderes ahí de la Unión Europea que luego que alcanzaran este acuerdo sobre el embargo a más de 2/3 de sus compras de petróleo ruso como parte de su sexto paquete, además de sanciones por esta invasión a Ucrania. Habló también el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y ha dicho que a medida que se mantenga esta medida para cortar una enorme fuente de financiamiento, el objetivo es fijar y en definitiva frenar cómo financiar la maquinaria de guerra rusa. Y esto no ha quedado allí. Los rusos, por su parte, tomaron también el toro por las astas. El gigante ruso de los hidrocarburos Gazprom, sabremos la potencia del gas que tiene Rusia y del cual depende enormemente Europa, va a suspender a partir de hoy las entregas al proveedor energético estatal holandés. Estamos dando en definitiva la información que le ha dado el Kremlin frente a los Países Bajos. Gasterra, por negarse a pagar en rublos, sabemos que una de las medidas, debido a la respuesta que tomó Vladimir Putin frente a esta suma de sanciones, es que se le pague en rublos. Gasterra pidió varias veces a Gazprom que respete la estructura de pago y las obligaciones de entrega acordadas por contrato, lamentablemente en vano. Mientras tanto, los combates se han ido intensificando, donde toda la ofensiva de los rusos se ha producido en el este de Ucrania, y desde allí nos llegan imágenes impresionantes de los bombardeos que están perpetrando los rusos, sobre todo en la región de Donbass, en el este de Ucrania, donde están utilizando una serie de armamentos que están siendo investigados también por las grandes potencias, porque como ha sido la tónica en varios puntos de la invasión, lamentablemente las guerras tienen sus reglas y estas han sido transgredidas con el tipo de armamento prohibido en este tipo de ataques. Y sobre todo, Mariane, porque vemos que pasan los días, ya vamos en el día 97 de la guerra, y todavía Rusia no da un paso atrás respecto a esta ofensiva sobre Ucrania, y de hecho ya se actualizaron nuevas cifras, se actualizaron también un balance respecto a las bajas por parte de civiles ucranianos, de la población civil, y según el gobierno ya son más de 4.000 muertos civiles, ni siquiera soldados, es decir, que estaban en primera fila, sino que estaban en sus casas y efectivamente terminaron fallecidos por esta invasión, y además de otros 4.826 heridos. Claro, ahí estamos viendo las imágenes justamente de estos nuevos ataques, de estos nuevos bombardeos que se han registrado en la zona este de Ucrania, en la zona de separatistas del Donbass, y es justamente donde se han intensificado, los ataques durante las últimas jornadas, porque si bien antes presenciábamos o se registraban incidentes tanto en el norte, en el este como en el sur, ahora básicamente se están intensificando en el este del país. Una situación que ellos han estado viviendo desde hace 8 años, tú bien lo sabrás, ¿verdad, Florencia? Desde el 2014, donde se autoproclaman independiente la República, ¿verdad?, de Lugansk y de Donetsk, y ahí comienza esta ofensiva que nunca terminó. Ya eran conflictos armados bastante menores hasta que se desata esta invasión. Ha intensificado entonces este combate cuerpo a cuerpo y sobre todo bombardeos aéreos en la zona y con la infantería, ¿verdad?, con los tanques en el lugar, y eso se ha ido extendiendo en toda la zona que comprende Mariupol y toda la zona sur, porque no lograron aún los rusos tomarse la otra ciudad tan estratégica a nivel portuario que es Odessa. Por lo tanto, tienen bastante tomado toda la ofensiva del este y sur de ese país. Claro, y de hecho eso también va marcando cuál ha sido la tónica del discurso o de los cambios de estrategia que ha tenido que utilizar el Kremlin, el gobierno ruso, considerando que, por ejemplo, según las últimas cifras, además entregadas por el gobierno ucraniano,
Ellos aseguran que serían cerca de, o más de 30.000 el número de militares rusos muertos desde el inicio de esta invasión, una cifra que no ha sido corroborada, pero que tampoco ha sido negada por el Kremlin. Es decir, hay absoluto silencio o hermetismo respecto a cuál es la cifra real de bajas por parte de los soldados rusos. Lo que se establece que tanto de uno como de otro lado, que hay diferencias en cuanto a cifras, siempre se supone que va a ser más de lo que se indica oficialmente. Y otro punto relevante, hay una crisis y una escasez de grano a nivel mundial, producto de este conflicto que hay en Ucrania, y en ese contexto que uno de los grandes productores a nivel mundial es Ucrania. Ya hay una nueva denuncia de robo por parte de los rusos de estos granos siendo embarcados en una serie de buques que ya han sido detectados, ¿verdad? No solamente a través de los satélites en el Mar Negro y en otros puntos con dirección, sino que ahora han reportado uno que iba directo hacia Siria. Entonces se está hablando además de estos... de cómo Rusia se está aprovechando en el fondo debido a la crisis económica que se está generando desde ese punto de vista de la escasez de grano, y la denuncia según registros satelitales es que están sacando el grano que se cultivó ahí en Ucrania, se los llevan, los embarcan en estos buques gigantescos y son enviados a otras partes del mundo.